de hecho, todos los versículos hasta el verso número 15 fueron motivos de estudio el sábado anterior. Amén. Pero lo hemos leído para poder tomarlo como base, como partida para los versículos subsiguientes. Claro, en el verso 15 vamos a acotar algo adicional. La condición de Moisés en Egipto era privilegiada y eso lo vimos el sábado anterior. Él era un hombre de renombre, poderoso en palabras para aquellos que estuvieron en la enseñanza pasada, un hombre que tuvo mucha influencia y que creció con los privilegios de un príncipe. Mas, sin embargo, dice la Biblia, y quisiera leerlo allá en la carta a los Hebreos, capítulo 11, en el versículo, capítulo 11. Vamos a leer, acompáñeme rápidamente, por favor, a ese precioso libro, a esa carta en el Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo número 11, dice el Espíritu Santo, versículo número 24 en adelante. Voy a leer hasta el versículo número 26. En Hebreos capítulo 11, 24 dice la Biblia: por la fe Moisés, hecho ya grande, hablando no del porte, sino de la magnitud de su gloria en Egipto que había alcanzado, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, que la propuesta estuvo allí, pero él prefirió acercarse a los hebreos, su pueblo, para poder hacer de juez en medio de ellos, pero no era el tiempo, y eso lo vimos la semana pasada. Dice aún más el versículo número 25, escogiendo más bien, dice acá, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, dice allí, obviamente esto es una similitud que le hacen, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, dice allí, en el galardón. Luego leeremos el verso 27, no lo pierda. Pero retomando el libro del Éxodo, capítulo número 2, Moisés hace una elección. Y eso es muy importante considerar. De hecho, muchas cosas en la vida son cuestión de elección. Lo que usted escoge es lo que usted a la larga recibirá como recompensa, sea bueno o sea malo. En el libro del Génesis se le dijo en su debido tiempo a Caín: si haces el bien serás enaltecido, pero si eliges lo malo, el pecado va a estar a la puerta. Moisés decide identificarse con su pueblo. Recuerde el versículo número 13 en adelante. Él decide salir a visitar a sus hermanos y se topa con una trágica circunstancia. Un egipcio está golpeando a uno de los esclavos hebreos y obviamente esto irrita de una manera sobrelimitada en la vida de Moisés, el cual terminará matando al egipcio, en este caso al capataz. Por su parte, dice la Escritura que él escondió el cuerpo del egipcio pensando que nadie lo había visto. Pero se revela en el verso número 14 que eso no fue así. Los mismos judíos que eran, en este caso, esclavos, sabían de lo que había hecho, en este caso, Moisés, y luego diríamos que se lo sacan a relucir en su propia cara al ver que éste quería imponerse para sojuzgar a los hebreos, y ellos se sintieron ofendidos al ver un egipcio tratando de hacerlo con un pueblo esclavizado. Esto promulgó, dijo en el versículo 15, esto fue motivo de promulgación de parte de Faraón para comenzar a darle caza, por así decirlo, a Moisés. Moisés, por su parte, ve la oportunidad, posiblemente, y trataron de ayudarlo. Su madre posiblemente, dicen algunos comentaristas, intervino, trató de interceder, pero no hubo nadie quien pudiera, en este caso, revocar la orden de coger preso a Moisés. Por su parte, Moisés, al ver que la situación no iba para bien, decidió, dice la Biblia, huir. Cuando vamos al verso 15, en la parte final, nos dice el Señor: pero Moisés huyó de delante de Faraón
y habitó en la tierra de Madián. Amén. Hasta ahí vamos a quedarnos. Ahora bien, aquí vamos a virar la página porque comenzará en Moisés una nueva faceta en su vida. Mi amado, es importante considerar esta transición. La vida, al igual como lo dirá el libro de Eclesiastés, sí, la vida son ciclos. En la vida del hombre hay ciclos. Sí, ciclos que si tú no estás apercibido de ellos, no podrás ajustarte a esos cambios que Dios permite en esos ciclos de tu vida. No quiero simplemente marcarlo como la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, hablando ya de un hombre maduro, de pronto la ancianidad. Mi amado, cuando hablo de ciclos no me refiero necesariamente a edades. Me refiero de una manera un poquito más abierta a situaciones que Dios permite en tu vida. A veces Dios cambia las situaciones. Una cosa, por ejemplo, es ser soltero y puede haber un ciclo de soltería grande en tu vida que la pueda disfrutar, pero cuando te casas el ciclo cambia de manera inmediata. Un día te levantas solterito y estás, diríamos, con todo el mundo por delante, y al otro día te levantas y, oh sorpresa, tienes a alguien a tu lado del cual tú te has hecho responsable. Y la vida te cambia de la noche a la mañana. Y tú debes de apercibirte de esos ciclos, de esas temporadas o esos tiempos en tu vida, para que puedas obviamente tomar las medidas que corresponden para esos desafíos. Mi amado, Moisés un día era príncipe y al otro día era un don nadie. Era un exiliado político, por así decirlo. Era un huido, un prófugo de la justicia. Cuando vemos en el versículo 15, la Biblia dice que él tuvo que irse a un lugar llamado Madián. Bueno, poco se sabe de Madián, pero sí tenemos versículos precisos que nos dan ciertas pautas importantes acerca de Madián. Primeramente, Madián, entre otras cosas, era una región, no era ni siquiera una ciudad como tal. Era una región, no sé cómo decir, pascuales. Sí, no que la menosprecie, pero es una parte, digamos, importante dentro de la ciudad de Guayaquil, pero no es de gran relevancia. Ahora, Madián era un sector pequeño en aquel entonces y la Biblia nos dice o nos da ciertas pautas que Madián se encontraba compartiendo en los campos de Moab su territorio. Cuando vamos, y acompáñame a la Biblia por favor, porque sí es necesario poder ver esas pautas que quiero darte a conocer. Cuando vamos en el libro del Génesis, por ejemplo, ven conmigo, mi querido hermano, al libro del Génesis, allá en capítulo 36, en el libro del Génesis, capítulo número 36, simplemente como para situarnos en el escenario bíblico. Sí, ¿lo tiene? Libro del Génesis, capítulo número 36. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Listo, acompáñeme al versículo, voy a leer desde el versículo número 35. Sí, versículos y 35. Ahí tendremos una pequeña acotación con respecto a Madián. Dice el Señor en su palabra: murió Husán y reinó en su lugar Arad, hijo de Bedad, el que derrotó, dice la Biblia, ¿a quién? Justamente a estos moradores, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de la ciudad, dice, de Madián en ese entonces era Abid. Sí, Abid. Mi amado, Madián, ¿qué podríamos decir o qué se podría saber de Madián? Bueno, ¿y por qué es tan importante toparlo en este estudio? Mi amado, ¿de dónde salieron los madianitas? ¿De dónde salieron? Ahora, si usted tiene fresca un poco su memoria, Madián se constituyó en su debido tiempo en un enemigo acérrimo contra Israel. ¿En los tiempos de qué juez? A ver, ¿quién me da una luz? A ver, los jóvenes deben de tener más fresca la mente que yo. En los tiempos de Gedeón. Sí, en los tiempos de Gedeón, los madianitas fueron una nación fuerte, crecieron, se desarrollaron y luego fueron un obstáculo terrible para toda la nación de Israel, sometiéndola inclusive, sojuzgándola a esclavitud.
Mas sin embargo, Madián nunca, digamos así, en sus inicios nunca fue de tal forma, de tal naturaleza. De hecho, investigando un poquito, Madián, sí, mi amado hermano, era uno de los descendientes directos del patriarca Abraham. Obvio, todos descienden de un solo linaje, pero diríamos que dentro de la línea, sí, de la bendición que se le habría de dar a Abraham, Madián formaba parte de esa región. Mas sin embargo, aquí sí hay algo que considerar. No todos los madianitas eran paganos. No todos los madianitas resultaron ser enemigos de Israel, aun cuando estaban estrechamente vinculados. Hubieron, sí, dentro de Madián, personas que diríamos se conservaron con la fe de su padre, del patriarca Abraham. Y eso justamente es lo que la Biblia va a resaltar en esta preciosa noche cuando se habla de esta parte de Madián y de un hombre llamado Reguel, o lo que es igual llamado Jetro. Ahora, antes de ir a aquello, cuando uno va a la escritura, al libro del Génesis capítulo 25, acompáñame por favor a la escritura, a la Biblia. En el capítulo número 25 dice el Señor lo siguiente. Génesis capítulo número 25. Usted sabe que a la muerte de la mujer de Abraham, sí, es decir, a la muerte de Sara, luego este patriarca tomará una mujer adicional, sí. Bueno, era viudo y tomó una esposa. Dice en el versículo, voy a leer versículo 1 y versículo número 2. Dice la Biblia, y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Setura, dice en el verso 2, dice, le dio a luz a Sinran, le dio a Joksán, Medán, Madián, Isbat y Isúa. Y de allí en el verso 4 dirá adicionalmente, e hijos de Madián fueron Efa, Efer, dice aquí Anog, Abida y Elda. Sí, todos se fueron, dice aquí, todos estos fueron hijos de Setura. Mi amado, y de alguna forma esta descendencia comenzó tal cual como Dios la había predicho. Comenzó a multiplicarse como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Qué podríamos, si en estos orígenes del capítulo 25 en la vida de Abraham decir? Que Madián no necesariamente era un pueblo, equívoco o transgresor del Dios de Israel. No, al inicio tuvo buenas bases, pero sus generaciones venideras comenzaron obviamente a incursionarse dentro de la tierra de Canaán, a involucrarse obviamente con los pueblos paganos y se contaminaron. Luego se levantará Madián como un terrible opositor de Israel. Mas sin embargo, cuando vamos al libro del Éxodo, que es allí donde estamos obviamente concentrados en el estudio de esta preciosa noche, Moisés huye a la región de Madián, pero tiene la suerte y el privilegio de encontrarse con diríamos así, con un peregrino, ¿sí? Porque los madianitas hasta ese entonces eran un pueblo nómada, parecido a un pueblo gitano. Y allí dice la escritura en el versículo número 16, y estando sentado, ¿ya quién? Estando sentado Moisés junto, dice aquí, al pozo. Ahora, del verso 15 al verso 16 hay un vacío, hay un hueco ahí. ¿En qué sentido? En que no se dice cómo y cuánto le costó a Moisés huir de Egipto. ¿Sí? No se dice cómo ni cuánto le costó a este exiliado, a este prófugo de la justicia, cómo poder llegar hasta Madián. Madián, mi amado, quedaba pasando todo el desierto de Cádiz. Todo ese desierto, mi amado hermano, el desierto de Sin también, habían algunos sectores con diferentes nombres, pero todo era un desierto. Mi amado, dicen muchos comentaristas bíblicos que todo el territorio de Egipto en aquel entonces, mi querido hermano, estaba cuidando sus fronteras
torres levantadas que se podían ver a la distancia de una torre hacia otra para poder dar, a través de los vigías, dar cobertura de, en este caso, de protección para que nadie invadiera el imperio egipcio, ni nadie tampoco pudiera salir sin el aval, obviamente, del imperio. Mi amado, se narran en historias que para poder salir de Egipto tenían que pasar muchas veces penurias terribles para simplemente traspasar las fronteras. Esto no se trata de una simple huida, de decir, bueno, me voy, agarro la mochila, me la pongo y a caminar y me fui de Egipto. No, no, no. Aquí se habla, mi amado, de una terrible situación de escape. Pudieron haber pasado, en buena ley se lo digo, pudieron haber pasado cerca de más de 30 días el poder salir de Egipto, tratando de buscar las noches más oscuras, tratando de camuflarse, tratando de, en este caso también, confrontar el desierto, padecer, mi amado, los grandes y los gravísimos soles de aquel entonces, como lo es hasta ahora, la falta de agua, la necesidad, mi amado hermano, del alimento, los peligros del desierto, los peligros de las fieras, en este caso del desierto como tal. Sí, mi amado, un sinnúmero de crisis y de cuestiones que se tenían que resolver para poder pasar toda esa gran, diríamos, zona que había sido conquistada por los egipcios. A Moisés no le cuesta, mi amado hermano, algo, o no le sale algo barato la huida. Es algo que él debió haber padecido enormemente. Mira, hoy por hoy, míralo de esta forma. Hoy por hoy tenemos gente civilizada, entre comillas. Tenemos diríamos ventajas porque nos amparan ciertas leyes terrenales aún en el globo terráqueo entero. Tenemos ventajas diríamos, de Cruz Roja, de leyes humanitarias, tenemos la ONU que ayuda, tenemos organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, tenemos muchos recursos que nos avalan. Así querramos migrar del país del Ecuador hacia los países del norte. Pero aún así, teniendo tantas ventajas, tantas comodidades, transporte público, que hasta de a dedo podemos llegar subiéndonos de un carro para ir a otro lugar, gratis. Mi querido hermano, si todos esos privilegios Moisés no los tenía. No los tenía. Él no podía ser de a dedo y decir, llévenme que me voy a Madián. No, él simplemente salió de Egipto a arañazos, a como se pueda. Y lo logró. No todos podrían, llamado, atravesar el desierto. No todos podrían, sí, en este caso, superar las dificultades del terreno. Pero este hombre lo logra. Ahora bien, quería resaltar esto para que no se pase tan por alto la transición que del verso 15 al verso 16, como que si se hubiese hecho simplemente esto, dar un paso y ya estoy en Madián. Doy un paso hacia atrás, ya estoy en Egipto. No, no fue así. Tuvo que pasar terribles cosas para poder salir de Egipto. Ahora, cuando vamos a Hebreos capítulo 11, eso sí, cuando hablamos, sí, allá en el texto de Hebreos capítulo 11, quiero leer el verso 27. Se lo dejé aparte de la lectura inicial, de la referencia que le di, para que usted vea cómo es que Moisés pasa el desierto, o cómo así lo pasa. Y la Biblia otra vez hará resaltar en Moisés algo que tú y yo debemos siempre de buscar, de anhelar y de perseverar en ello. Dice en el versículo 27 lo siguiente. ¿Lo encontró? Hebreos 11, 27. ¿Qué dice el Señor? Por la fe, ojo, ¿por qué pudo salir de Egipto? Por la fe. Porque humanamente hubiese sido casi que imposible salir de Egipto. Por lo menos no así como él salió. Si hubiera salido en caravana, con gente, con animales, con provisiones, hubiese salido con mayor ventaja. Pero huyendo y solo, muy difícilmente. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Mira, en el desierto, ahí en su ida, se sostuvo viendo como al invisible. Yo me imagino a ese hombre, mi amado, sí,
si bien es cierto, muy estudiado, muy entendido, con todas las capacidades y las actitudes, y obviamente entendido en rutas, en el movimiento del sol, de la luna, las estrellas, para marcar o tratar de ver algún tipo de escenario geográfico para dónde dirigirse, hermano. Pero más que todas esas habilidades, Moisés se sostuvo y dejó Egipto por la fe, porque creyó que ese Dios que lo había hasta esa fecha guardado, también lo podría guardar en el desierto. Ahora, retomo el versículo 16 y vamos a entrar ahora sí en materia. Verso número 16. Y estando sentado junto al pozo, obviamente que era lo primero que hubiera hecho cualquiera de nosotros para poder extraer de ella, ¿qué cosa? Agua. Dice la escritura, sí, Éxodo 2, verso 16, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua, sí, para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de ¿quién? Dar a beber a las ovejas de su padre. Ahora, esta práctica no para nosotros parece algo inusual, pero no lo era para, diríamos así, para el tiempo o para la época de Moisés. Las mujeres también podían ejercer la profesión de ser pastoras. Sí, claro que sí. Venga conmigo a la Biblia, por favor. Sí, y es necesario allí tomar de pronto una pequeña referencia. Cuando vamos al mismo libro del Génesis, ven conmigo, por favor. En el mismo libro del Génesis, deme un segundito. En el capítulo número, por ejemplo, un segundito. Un ratito, espérese, un ratito. Parece que se me ha traspapelado un versículo bíblico. Pasa en las mejores familias, dicen por ahí a veces. Wow. ¿Quién vive, hermano? Denle una alabanza. Aleluya. Aquí estamos, sí, listo. En el capítulo 29, versículo número 9. Mira lo que nos dice el Señor. Ya lo encontramos. Capítulo 29, sí, Génesis, capítulo número 29, versículo, por ejemplo, número 9. ¿Qué nos dice el Señor allí? ¿Lo tiene? Léalo. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel, dice allí en la escritura, vino. ¿Con qué vino Raquel? Esta es la que habría de hacer en futuro, ¿qué cosa? La esposa ¿de quién? De Jacob. Sí, dice la escritura, vino, sí, Raquel, hija de Labán, hermano, dice aquí, Raquel, con el rebaño de su padre, porque ella, dice la escritura, ¿era qué cosa? Ella era la pastora. Amén. Mi amado, era evidente que cuando un hombre, sobre todo, carecía de hijos varones, sí, las mujeres bien podían ocupar la labor, sí, pastoral, sí, hablando de la supervisión y crianza de las ovejas, sí, como que si ellas fuesen también varones, en el sentido de que no se le mermaba la responsabilidad para hacerlo. Y aquí vemos a una mujer, sí, en ese sentido, sí, a Raquel, sí, liderando esta actividad o esta labor propiamente que la solía hacer un varón. Pero, mi amado, usted debe de recordar en el caso de Labán, que Labán no tenía hijos varones, sino que tenía 2 hijas mujeres. Y en el caso del sacerdote de Madián, que luego dirá la escritura el nombre, que es Reguel, él tenía 7 hijas.
¿Sí? 7 hijas. Cuando volvemos al libro del Éxodo, en el capítulo número 2, versículo número 16, ¿qué dice la Escritura? ¿Sí? Versículo número 16. Y estando sentado junto al sacerdote de Madián, agua para llenar, dice aquí, las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Verso 17. Más dice allí, ¿qué ocurriría? Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó e hizo lo que hace un caballero y las defendió. Ahora, esto no era algo inusual, al contrario, mi amado, pelear por el agua era prácticamente una riña constante. Mi querido hermano, usted debe de tener muy presente que hasta en los propios pastores por ejemplo, de Abraham con los pastores de ¿quién? Del sobrino Lot, peleaban también entre ellos para poder dar, en este caso, agua o alimento a su ganado. Igual ocurriría con Isaac también en Gerar. Ahí también a él se le complicó la vida porque él hacía pozos y el pueblo de aquella región lo mandaba sacando porque el agua era como oro. Era importantísima para el sostenimiento. Mucho más en zonas, mi amado, zonas desérticas. Pero la Escritura nos dice en el versículo número 17, mi amado, que Moisés toma una posición muy honorable. Él pudo hacerse el de la vista gorda. Ahora, algo importante que considerar. Moisés está en Madián, mi amado, por su vestimenta y por su apariencia como un total egipcio. Amén. Él está con su cabeza totalmente rapada. Parecido a mí, pero con menos pelo todavía. Rapada totalmente. Todo su atuendo es atuendo egipcio. Sí, sus costumbres, su modismo, hasta su forma de hablar era, mi amado hermano, con acento egipcio. Mas sin embargo, eso a él no le impidió, ojo, de actuar de buena forma. Y esto es importante, mi querido hermano. No permitas bajo ninguna circunstancia que tu cambio que Dios ha hecho en tu vida sea un obstáculo para seguir siendo ante los demás una persona que extiende la mano o extiende, en este caso, su corazón para traer ayuda o alivio a otro. Mucha gente, mi amado, de pronto en Cristo solo quiere ayudar a los hermanos. Es decir, solo se quiere apersonar solo para el pueblo de Dios, pero deja fuera totalmente a los que no lo son. Y eso está mal. La Biblia es verdad que nos dice que debemos de entre nosotros preferirnos para poder ayudarnos. Pero eso no nos exime de que no podamos extenderle la mano al prójimo. Es decir, a los que no son parte del pueblo. Cuando vamos a la Escritura vemos a un Moisés muy condescendiente ante una necesidad que no le pertenecía, pero que la quiso tomar suya. Dice en el verso número 17, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó, las defendió y dio, dice aquí, de beber a sus ovejas. No solo que las defendió, no solo que salió como un salvador en ese momento, sino que se tomó todavía, ¿qué cosa? La labor de ¿qué? De dar o abrevar a las ovejas de estas 7 muchachas. Ahora, esta acción, mi amado hermano, esta acción le cambiará la vida. ¿A quién? A Moisés. Ahora, esto es importante y esto es parte de lo que yo le decía en la introducción. Uno tiene que estar apercibido de los tiempos. Mucha gente, mi amado, dejará pasar oportunidades porque no se encuadra en su nueva realidad. Moisés, mi amado, cuando salió de la frontera de Egipto, dejó de ser príncipe. Me encanta la forma de cómo él se moldea, de cómo él, mi amado hermano, sabe lo que es cuando lo era y sabe lo que no es ahora cuando está en otro lugar. Mucha gente posiblemente en las transiciones quiera conservar privilegios que antes tenía. Eso pasa, por ejemplo, cuando uno se casa. Si uno no se enfoca bien, uno posiblemente pueda reclamar los mismos privilegios que tenía en casa, los puede reclamar estando casado. Y dice, oye, no me has traído el desayuno a la cama, porque mi mamá me lo traía a la cama. Y por ahí le pueden responder, sí, pero yo no soy tu mamá. Así que va,
se pone de pie, prepara usted mismo y si acaso también prepara el mío. Uno debe de apercibirse de las transiciones. Moisés ya no es príncipe, ya no tiene privilegios. Y Moisés, mi amado, lo sabe. Y su larga huida por el desierto creo que le da, mi amado hermano, diríamos, la base primordial como para poder dejar toda la grandeza en el polvo del desierto, en la arena del desierto. Eso es importante, mi amado, reconocer. La Biblia posiblemente no lo resalta así, pero se hace ver de que este hombre, siendo un príncipe, ahora se hace simplemente un defensor. Claro, me imagino que tendría por su experiencia en Egipto, tendría muy fresca en su mente las formas de poder defenderse, de poder pelear. Recuerda que él era un hombre instruido prácticamente en toda ciencia y sobre todo en la ciencia de la guerra. Sabría técnica, sabría luchar, sabría cómo dar un golpe, cómo poder defenderse frente a los enemigos. Lo sabía. Claro, usó los recursos que en este caso que le saldrían a la mano para poder dar un servicio. Pero de eso nada más. Todos los otros privilegios Moisés los había perdido. La pregunta clave que yo te quiero en esta noche de pronto hacer es: ¿tú sabes cuál es tu realidad ahora en Cristo? ¿Sabes lo que puedes y lo que no puedes hacer? ¿Sabes en Dios lo que deberías en este caso sí asumir para de aquí en adelante en tu vida y qué cosas deberías también rechazar en Cristo Jesús? Tú no puedes vivir con los mismos privilegios, entre comillas digo esto, de aquellos que antes tenías en el viejo mundo, en el, como dicen un amigo en la fe, en el otro planeta, hablando de la vida antigua antes de conocer a Cristo, y tu nueva vida en Cristo. Mi amado, tú no puedes continuar como creyente arrastrando o queriendo todavía hacer prácticas del antiguo planeta. Y mira que estoy simplemente siendo ilustrativo. Hay cosas que tú debes de saber de que ya no pueden seguir estando contigo. Hay inclusive amistades que tú ya no puedes seguir frecuentando. No porque no puedas ser amigo de ellos, sino porque tú sabías perfectamente de que ellos en tu vida antigua eran de una terrible influencia para ti. Debes de cortar, debes de ser quirúrgico en muchas de tus decisiones. Por ahí a veces yo suelo dar consejerías a ciertos jóvenes que tienen un vínculo sentimental que los une y ellos dicen: pastor, él quiere vivir todavía como soltero y él no está soltero. O sea, le cuesta la transición. Dice, se pasa ahí, se sienta, juega play todo el día, piensa que está con la mamá. ¿Me entiende? Y no se puede seguir viviendo así. Si él ya decidió formar un hogar, él debe de saber que esa nueva transición en su vida acarrea otro tipo de responsabilidades. Y si bien es cierto, dirán algunos, pero si no hay nada de malo jugar. Bueno, sí, para un soltero, pero no para alguien que va a tomar una decisión de unirse, sí, en este caso en un hogar. Sí, va a tener consecuencias. Mi querido hermano, si cuando vamos a la Escritura entonces vemos a Moisés en una nueva faceta, pero él, mi amado, se adapta a esa nueva faceta. No está como el que es servido, sino como el que quiere servir. Y el Señor eso mismo nos ha dicho a nosotros en los evangelios. Si alguno quiere ser grande entre vosotros, mi amado, tendrá que ser el servidor de todos. Versículo número 17, me encanta en la parte final que dice: Moisés se levantó, las defendió y dio a beber ¿a qué? A sus ovejas. Me imagino que esta acción marcó la vida de estas 7 muchachas. En el capítulo número 2, versículo 18 dice: y volviendo ellas a Reguel, su padre. Ahora aquí sí quisiera dar, porque aparece el nombre. Reguel, mi amado hermano, tiene un significado muy hermoso. Muy hermoso. Sí, para los que les gusta apuntar los significados de los nombres, Reguel significa amigo de Dios. Amén. ¿Cuántos se acuerdan también del significado del nombre de Otoniel? Eso lo vimos ayer. ¿Qué significaba Otoniel? Un preciosísimo nombre también. ¿Qué? León de Dios. ¿Verdad? Tremendo nombre. León de Dios.
Versículo número 18. Sí, ahora, Reguel o Jetro, sí, es el mismo nombre, sí, es el mismo personaje. Mira que Salomón también tenía otro nombre que se lo conocía como Gededías, pero era el mismo personaje. Sí, dice el versículo 18, y volviendo ellas a Reguel, su padre, el padre les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ahora, eso a mí me da mucha información, sobre todo en el ámbito del ejercicio que ellas ocupaban como pastoras. Posiblemente esto era para mí el pan de cada día. ¿Qué cosa? De que ellas iban a dar de beber agua a las ovejas y siempre las mandaban sacando. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que representa todo esto? Que ellas tenían que esperar la buena y regalada gana de los demás. Que cuando ellos ya se saciaran y ya se cansaran y se fueran, entonces ellas, ¿qué cosa? Recién comenzarían a dar de beber a sus ovejas. Y claro, eso era más trabajo. ¿Por qué? Porque, mi amado, en este tipo de sectores eran pozos los que servían para dar agua a las ovejas o en este caso o al ganado. ¿Y qué implica eso? De que cuando se adelantaba alguien al pozo, obviamente, mi amado hermano, que cuando comienzan a sacar el pozo, cada vez que va descendiendo. Si bien es cierto, los pozos, si son ojos de agua, estos de aquí no es que se desbordan, sino que mantienen cierto cauce. Luego de usar con frecuencia, baja. Y ellas prácticamente quedarían con las sobras. Ahora, es importante considerar que quienes la botan de allí, implica que ellas llegaron primero. Pero estos, al ver que son, ¿qué cosa? Mujeres, no tenían la forma de cómo defenderse. Y tampoco se ve a Reguel, el padre de ellas, como un gran defensor. Y mucho más si él era un sacerdote en el cual no podía, si lo ponemos de esa forma, no podía hacer uso de la violencia, estaría minimizando o menoscabando su ministerio. Ahora, no quiero hablar de ese tipo de sacerdocio en el caso de Madián, o en el caso, de Reguel o de Jetro, que es el mismo, pero para mí es un prototipo también del mismo sacerdote que aparecería en los tiempos de ¿quién? De Abraham, hablando de Melquisedec. Hubieron sacerdotes sin llamado, sin nombramiento, sin linaje de sacerdote, pero que el solo hecho de poner la Biblia aquí, detalles como estos, dan un realce especial de que sí hubieron gente en tiempos tan difíciles, sí hubo gente que se consagró a Dios y Dios los usó como ministros. Y eso también a mí me interesa bastante para usted y para mí en estos tiempos. Mi amado, hoy por hoy vivimos en tiempos muy duros. Vivimos en una esfera o en un ambiente de corrupción terrible. Pero eso no implica de que tú y yo no nos podamos consagrar a Dios. Eso no implica de que tú y yo nos podamos ver influenciados por el mal, diríamos así, por el mal testimonio de ellos. Hoy por hoy se puede ser santo, claro que sí. Hoy por hoy me puedo consagrar, por supuesto. Siempre habrá lugar y espacio para alguien que quiera buscar de Dios. Siempre lo habrá. Faraón pudo haber tenido un gran imperio, pero no tenía, mi amado hermano, al Dios que tenía Reguel. Cuando vamos al versículo número 19, nos dice el Señor, ellas le respondieron al padre cuando le dijo: ¿y cómo así llegaron tan pronto? Ellas respondieron: un varón, y mira cómo lo identifican, un varón egipcio. ¿Qué vieron en Moisés? Todo lo que era un egipcio. De pronto pintadas sus cejas, brazaletes como tal, su pelo totalmente cortado, atuendo, vestimenta propia de un egipcio, un idioma egipcio, todo. Dice, ellas le dijeron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también, mira hasta dónde recorrió, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. ¡Qué tremendo! 3 cosas importantes que en esta noche yo quiero rescatar. Mi amado, primer punto, las defendió. Es bueno ayudar a otros. ¡Qué bien! Pero más bien es ir más allá de lo que se puede hacer. Jesús a eso le llamó la otra milla. Si alguien te pide cargar con él
una carga por 1 kilómetro, el Señor dijo, no vayas 1, anda 2. Si alguien te pide, qué sé yo, pero queriéndolo poner a palabras del día de hoy, si alguien te pide una chompa, pues dale la camisa también. Eso demuestra, mi amado hermano, sí, hasta dónde se puede en ese sentido ser servicial para los demás. Cristo demostró aquello. Y él, mi amado, en este texto nos da una gran enseñanza. Este varón, hablando de Moisés, primero las defiende. Él pudo haberlas defendido y decir, bueno, ya las defendí, sigan haciendo lo suyo. A ella les tocaba, ¿qué cosa? Sacar agua y luego dar de beber. Pero Moisés no se queda así. Defiende, es como cuando alguien hace algo en la casa, ya barrí, ya. Sí, pero todo quedó arrimado, pero es que arregle otro. ¿Cuántos hacen así en la casa? De ahí posiblemente, bueno, ya barrí, ya puse los muebles. Sí, pero hay que sacudir los cojines. ¡Ay! Que lo haga otro. Por lo general, siempre el servicio, mi amado, tiene que ver, mi amado, con una disposición. Mi amado, aquí sí quisiera ser un poquito más abierto. Una disposición abierta. Una disposición ilimitada. No hay mejor cosa que dar mucho más de lo que te han pedido. Imagínate que alguien te diga, tío, oye, no seas malito, qué sé yo, mira, píntame esa pared. Solo esa, sí, píntame, listo. Pero tú vas, la pintas y dices, pero tengo pintura todavía. Y la otra pared también se ve que está deteriorada. Yo pinto la otra. Pero ¿qué hacemos a veces en la actualidad? ¿Qué hacemos? No solamente que hacemos solo lo que se nos dice, sino que si nos dice pintamos. Y cuando vienen a ver, oye, pero ya pintaste, sí, pero sí es un barreteado lo que hiciste. Mi amado, cuando se te pide hacer algo, mi amado, te recomiendo, haz más de lo que se te ha pedido. El Señor es así diríamos así, de eficiente a la hora de exigirnos. El Señor le gusta, y eso ya lo hemos dado en otras enseñanzas, el Señor, mi querido hermano, le gusta cosechar donde Él no ha sembrado. Si tú tienes la oportunidad de exaltar a Cristo con tu servicio, hazlo de manera grande. Hazlo de manera grande. Me recuerdo, mi querido hermano, que en su debido momento, siempre Dios nos da oportunidades, no en el caso mío, sino en el caso también de los demás. Sí, que a veces uno pide un favor y cuando nos damos cuenta, el favor viene por encima de lo que uno espera. Por encima de lo que uno espera. Yo me recuerdo tanto cuando trabajaba en una compañía de seguros, conocía entre muchas otras personas a un señor testigo de Jehová. Y lo recalco de esa manera para que usted pueda ver cómo Dios a veces usa a gente que uno menos lo espera. Y yo estaba pasando en ese entonces por una necesidad. Necesitaba dinero. Yo trabajaba, pero no me alcanzaba el dinero. Y le dije, no sea tan amable. Y claro, vergonzoso y todo lo demás. Digo, tiene que me preste tanto, le dije. Mi amado, él dijo, sí tengo, no te preocupes. Sí. Mira, él salió, porque él era un empleado externo, salió, regresó, me trajo el dinero, sí, y me dio más de lo que le pedí. Y cuando le iba a pagar me dijo, déjalo, no me pagues. Hizo más de la cuenta. Digo, pero no cobre, no, déjalo. O sea, no solo que se tomó el trabajo de ir a buscar dinero, no solo que me lo dio, sino que cuando me tocó la fecha de pagar, no me cobró. Claro, yo dije, nunca más le pido. Hay otros que dicen, ahora lo cojo como mi pato. No hay que ser gravoso. Lo hice una sola vez, pero rescato lo que hizo. Mucho más de lo que posiblemente yo hubiera podido hacer. Mi amado, en la vida cristiana sí podemos hacer más de lo que se nos pide. Claro que sí. A veces falta voluntad, a veces falta un poco de disposición, porque cuando lo hacemos ganamos favor delante de los hombres.
Dios quiere que el evangelio abra puertas con tu forma de ser, con tu forma de actuar, con tu forma de vivir. Cuando veo este tipo de acciones y el testimonio que dan estas mujeres de un total desconocido, me asombro. Dice la Biblia, versículo número 19, es un varón extranjero, egipcio, nos defendió de manos de los pastores. 2, nos sacó el agua. Ahora, yo te aseguro, si fueron 7 mujeres a pastorear las ovejas, mi amado hermano, no estoy hablando de que cada una iba con una oveja. Quiero que entienda esto. Cada mujer no iba con una oveja. Cada mujer posiblemente habría de ir con un rebaño de ovejas. ¿Me entiende? Una cosa es decir, yo le doy de agua al perrito. No, otra cosa, darle a una jauría de, es otra cosa, te diría. No, pues eso es mucho. Este hombre saca el agua a todo el rebaño de estas 7 mujeres y luego se toma la molestia de haber sacado el agua, de comenzar a darle de beber a las ovejas. Es decir, la sacó, la cargó y le dio y las puso en el abrevadero donde se acercaban las ovejas para beber. Todo esto, mi amado hermano, lo hizo Moisés de manera innecesaria, aparentemente. Pero, mi amado, Dios, como lo dice también a su pueblo, Él no es deudor de nadie, porque así diéremos también un vasito de agua. La Biblia dice que no quedaremos sin recompensa. Cuando voy a la Escritura, pues entonces veo que este hombre, al hacer esto, define su transición. Lo define. Cuando vamos al verso número 20, dijo a sus hijas, Jetro o Reguel, le dijo a sus hijas, ¿dónde está? Claro, es que con esa disposición a cualquiera le llama la atención, ¿qué cosa? El paradero de esta persona. ¿Y dónde está el egipcio? Si él hubiera hecho solo algo por mero trámite, dice, ay, qué bueno, que Dios lo bendiga. Esa es nuestra máxima forma de agradecer a veces a la gente, ¿sí o no? Sí, que Dios lo bendiga. Papá, me ayudaron. Ah, qué bueno, que Dios bendiga a ese hombre. Pero este no. Este sacerdote sabe que esta ayuda ha venido del mismo cielo. Y le dice, ¿dónde está? 2, ¿por qué habéis dejado a ese hombre? Diría cualquiera, apercíbanse. ¿Por qué dejaron pasar esa oportunidad? Mi amado, es que hay que tener en Dios, créame, hay que tener en Dios, si digo yo, las antenitas de vinil, como dice el Chapulín Colorado, anunciándole la presencia de, no, aquí no era del enemigo, sino de un amigo. Hay que estar apercibidos espiritualmente. Tú no puedes desaprovechar oportunidades, insisto, cuando Dios te hace un cambio de transición. A veces un empleo nuevo puede ser el punto de partida para un cambio en tu vida. A veces el nacimiento de un hijo puede ser el cambio de partida para un nuevo rumbo en Cristo Jesús. A veces, mi amado hermano, el llamado a servir a la obra, que de pronto estabas en la banca y te dicen, hermano, quiero en Dios que usted se haga cargo de esto, de aquello. Usted dice, eso es lo que estaba esperando yo, una transición en mi vida. A veces la pérdida de un ser querido, la muerte de alguien, es una transición que puede sacar el mejor provecho posible para comenzar a partir de aquello, a partir de ese gran dolor, también una gran sanación para tu alma. Pero hay que estar apercibido. A veces empezar un estudio, empezar una carrera es una gran transición. El culminarla también puede ser una gran transición en tu vida. ¿Me entiende? A veces en el peor escenario, un fracaso sentimental, una ruptura de hogar, de un matrimonio, también puede ser una gran transición para tu vida. Pero mucha gente pierde las oportunidades porque no se aperciben. Y Dios en su palabra, mi amado, nos da estas pautas de manera muy general, pero que son de gran bendición tanto para ti como para mí. Yo no puedo, mi amado, desaprovechar las transiciones en mi vida, las etapas que Dios me permite vivir en mi vida. Hay mucha gente que dice, no, cuando cumpla 18, de aquí en adelante mi vida va a cambiar. Cuando cumpla 18, hay gente que ya está cumpliendo como 80 y todavía siguen siendo los mismos de siempre.
Aprovecha las transiciones en tu vida. Cuando Salomón utiliza el libro de Eclesiastés y dice todo tiene su tiempo, allí hay, si no me falla la memoria, 23 tiempos o procesos de la vida del hombre en los cuales si no está percibido, mi amado, la vida le pasa de largo. Por eso es que a veces hay personas, mi querido hermano, que cuando se dan cuenta están sentados, valga la redundancia, en una silla, simplemente suspirando por lo que pudo haber hecho. Ojo, por lo que pudo haber hecho, por donde pudo haber ido, por donde pudo haber conquistado. Pero claro, nada lo logró efectivizar. Ay, si me hubiera casado con fulana y no con esta. Ay, si hubiera aceptado ese día cuando me dijeron que me vaya a trabajar aquello. Y se les pasa la vida de largo. Porque no se aperciben de que en las transiciones hay que estar, mi amado hermano, dispuesto a aceptar los cambios. Y claro, depositarlos en las manos de Dios para que esos cambios sean favorables para mí y para los planes de Dios. Por la fe, entiende Hebreos 11:27, por la fe dejó Moisés Egipto. Por la fe lo dejó, porque en Egipto lo tenía todo. Lo tenía todo. Y la transición de ese penoso acto de una muerte de un egipcio, mi amado, él lo utilizaría para todo el bien que Dios podría hacer en la transición. Dios sabe que también somos falibles. Y claro, Moisés hizo muy mal al matar al egipcio. Pero aún hasta en nuestros peores errores o decisiones, Dios, si los ponemos en sus manos, puede aprovechar la transición. No hay lugar en donde tú estés, no hay situación en la que tú puedas pasar donde Dios en esa transición no pueda seguir glorificando su nombre, si tú te apercibes de aquello. Reguel sabía que esto le cambiaría la vida a él. Eso sí me interesa mucho. Para Reguel o Jetro, que es el mismo, mi amado, la noticia le vino como anillo al dedo. Era un sacerdote y de seguro estaba orando para que algo pasara en Madián. Si él no hubiera estado apercibido y solamente se hubiera limitado a decir, ¿y quién les ayudó? Un egipcio. Ah, no, eso no es de Dios. Es un egipcio. ¿Me entiende? Lo que él no sabía, que el egipcio era hebreo. En ese momento no lo sabía. Ese egipcio era hebreo. Pero más allá de haber sido o no un egipcio, sus frutos manifestaban que él era un egipcio, si acaso, un egipcio diferente. Un egipcio que metía el hombro, que defendía, que se metía en problemas por otros y que ayudaba a los que tenían necesidad. Mi amado hermano, cuando vamos al versículo número 20, Reguel les reclama a sus hijas y le dice, ¿dónde está el egipcio? 2, ¿por qué le habéis dejado a ese hombre? Es decir, qué ingratas, ¿eh? Peleó por ustedes, hizo su trabajo, ¿verdad? Se ocupó de sus tareas y no solamente que no ni siquiera le han dado algo de comer, sino que lo dejaron abandonado. Versículo número 20, llamadle, ¿para qué? Ahora, qué bueno es ganarse el pan así, ¿verdad? Hoy por hoy usted ve la gente que pide y pide y dame, pero no, aquí, mi amado, el obrero es digno de su salario. Llamadle para que coma. Verso 21, y esas 7 mujeres debieron haber salido en carrera. Uy, cierto. ¿A cuántos le ha pasado esto? A veces en casa suele pasar estas cosas con mi esposa o conmigo mismo, que a veces uno lleva las cosas y a veces regresa otra vez con las cosas. ¡Ay, qué bruto! Uno dice para uno mismo, ¿no? ¡Qué bruto! Llevé y no le di a la hermana. En el verso 21, entonces dice la Biblia, sí, Moisés convino en morar con aquel varón. Y él, hablando de Reguel, dio
su hija Séfora por mujer, ¿a quién? A Moisés. Fascinante cuando vemos la historia conforme a lo que la Biblia nos enseña, no como la novela lo presenta, ¿verdad? La novela es muy distinta a la realidad bíblica, o Hollywood es muy distinto a lo que la Biblia en su verdadera autoría de Dios para con este personaje, mi amado hermano, nos da a conocer. Y no solo aquello, en el verso 22 para terminar nos dice la Biblia, y ella le dio a luz un hijo a Moisés. Y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y eso es lo que significa el nombre de su primer hijo. Gersón o Gersón, dicen algunos. Porque forastero soy en tierra ajena. Mi amado, hasta allí podríamos decir, la transición que Moisés acepta para comenzar en su vida una nueva faceta. Y concluyo, ¿tú estás preparado para vivir una nueva experiencia o una nueva faceta en tu vida? Yo sé que muchos dirán, ay hermano, ¿qué faceta? Ve a los hijos, se ve ella en el espejo y dice, ¿qué faceta, hermano? Creo que voy a envejecer junto a los muchachos criándolos. Mi amado, esa faceta de ser madre es un privilegio, por cierto. Es una honra. Todo dependerá con qué actitud o con qué corazón lo estás haciendo. Si lo haces de mala gana, obviamente, mi amado, que será un martirio criar hijos. Hay quienes dicen, yo hijo ni de oro. Hay quienes ven un hogar así. Este hogar, ¿qué Dios va a usarme aquí? Si en este hogar es pura pelea, pura riña. Mi amado, dicen por allí que todas las cosas ayudan a bien. Bueno, dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien para los que conforme a sus propósitos están allí esperando algo. Estoy transliterando. Están esperando algo en Dios. Sin importar qué tan difícil o qué tan dura sea la situación. Pero amado hermano, no hay hogar que Dios no pueda usar para su gloria. Cuando el que lo integra espera de Dios algo en ese hogar. Eso sí, debes tener fe para poder ver en aquello que no sirve cómo Dios lo hace valer. Debes tener mucha fe para esto. Por la fe, Moisés dejó, mi amado hermano, dejó Egipto para aceptar en una tierra extraña un futuro que solamente en Dios se escondía. Él nunca salió de Egipto diciendo, ay, me voy de Egipto a buscar mujer, me voy de Egipto a tener un hijo. No, él simplemente abandonó Egipto, depositando en este caso, su futuro en las manos de Dios. Dijo, aquí salgo y que lo que Dios quiera, que eso acontezca en mí. Mi amado, tu hogar puede ser puesto en las manos de Dios. No necesitas salir de él para poder ver un cambio. El cambio inicia a partir del preciso momento en que tú decides que Dios comience a hacer de ti y de tu hogar algo distinto. Puede ser que la realidad choque y te desanime, pero amado, la fe debe de trascender la tradición. La fe debe de trascender la tradición. No, hermano, es que aquí siempre se pelean en la mesa. Mi amado hermano, puede ser que siempre veas las riñas de pronto entre los muchachos comiendo. Y veas la pelea y veas siempre el llanto, el lloro, la necesidad. Mi amado hermano, hasta el punto y el momento en que tú digas, Señor, mi hogar debe de cambiar de rumbo. Tú me vas a dar la pauta para hacerlo. Pero debe de haber un acto de fe para esto. Si tú te rindes y dices, no, aquí la situación no cambia, yo me voy a morir así, mi amado, nunca vas a ver en Dios lo que Dios puede hacer contigo. Necesitas depositarte en las manos de aquel que sí puede cambiar tu realidad. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios en esta hora. Él puede ayudarte, te lo aseguro. Oremos a Dios. Padre Celestial,